Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias a Dios por el privilegio que nos da de reunirnos otra vez a través de este medio y poder compartir las buenas nuevas de salvación a cada uno de ustedes. Es un privilegio estar presentando el tema Jehová renueva mi fuerza. Y es importante que reconozcamos que necesitamos de nuestro Dios. Se ilustra con una historia que se da de un niño que está tratando de levantar una piedra algo pesada, pero hace su esfuerzo, está tratando de levantarla, pero no logra levantarla ni moverla. Y su papá está viendo a lo lejos, se va acercando a él y le pregunta si está haciendo el máximo esfuerzo para poder levantar la piedra. Y el niñito le dice, sí, estoy haciendo la máxima fuerza, pero no logro mover esta piedra hacia otro lugar. Creo que no estás haciendo el máximo esfuerzo, le está diciendo el papá. Y el hijo le responde, sí, lo estoy haciendo. Pero el papá le insiste que no, porque todavía no ha pedido la ayuda de su padre para poder ayudarle y mover esa piedra. Creo que de esta misma manera nuestras fuerzas necesitan de la ayuda de nuestro Dios, necesitan del apoyo de nuestro Dios. En Éxodo capítulo 17 vamos a tener nuestra historia de hoy y dice en el versículo 8, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Es una experiencia de un conflicto que estaba dando en ese instante, queriendo el pueblo de Israel pasar a través de tierras de gente enemiga. Y en este caso querían pasar a través de las tierras de Amalek. Y Amalek es nieto de Esaú, descendiente de ellos mismos, de los israelitas, pero con una gran diferencia. Esaú nació según la carne. Vamos a ver en Génesis 36:12, dice de la siguiente manera, y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. ¿Quién, dice la palabra de Dios, nació según la carne? Gálatas 4:22 al 29 nos dice también esa parte que indican que Esaú y los descendientes de Esaú, Amalek, por ejemplo, eran nacidos según la carne. Gálatas 4:22 dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Es lo que está mencionando la palabra de Dios. Entonces, vemos ahí una situación de contienda, una situación de pelea entre dos naciones, podríamos decir, dos grupos. Los nacidos por la carne y los nacidos según Dios por el Espíritu. Ciertamente tenemos peleas constantes espiritualmente hablando. Nadie que se llame cristiano está exento de los ataques del enemigo. Como Moisés y el pueblo de Israel estaban tratando de pasar, ellos también tuvieron peleas. Igual nosotros en este tiempo, en este siglo XXI, también estamos con peleas proveniendo de lo que es el enemigo. Así es que ningún cristiano, ninguno que se llame cristiano, está exento de que tenga ataques del enemigo. Éxodo 17:9 dicen, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Ante la llegada del enemigo no podemos quedarnos sin hacer nada. No podemos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo el enemigo toma terreno, toma territorio en nuestra vida, en nuestros familiares, en nuestro alrededor. No podemos quedarnos sin hacer nada. Y Moisés mandó seleccionar varones para enfrentarlos. Dijo a Josué, que era su brazo derecho, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Sal a pelear contra Amalek.
Vemos que también Moisés tuvo su parte, no solo envió, sino que él tuvo también su parte porque dijo que participaría llevando la vara de Dios en su mano, que era el símbolo de una autoridad, de un poder que provenía de lo divino, de nuestro Dios Jehová. En el versículo 10, la Biblia nos menciona: e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Todo el pueblo, todos en el pueblo hicieron su parte luchando contra Amalec. Josué y los varones que escogió, que seleccionó, pelearon contra Amalec. Y Moisés, Hur y Aarón tuvieron a bien subir al collado, a la cumbre del collado, llevando la vara de Dios. Todos hicieron su parte. Unos físicamente peleando y los otros espiritualmente peleando. Esto de que Moisés, Aarón y Hur suban a la cumbre del collado es una analogía, un simbolismo de poder subir a la presencia de nuestro Dios. Estar en la presencia de nuestro Dios. Entonces, cada quien en Israel hizo su parte para poder pelear contra el enemigo. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec, dice la palabra. Notamos algo aquí importante, interesante. Las fuerzas se le fueron al anciano Moisés. Recordemos que Moisés, cuando fue llamado, tenía cierta edad ya avanzada, entre más de unos 60 años, 80 años posiblemente. Y cuando salieron de Egipto, ya Moisés era un anciano y lo que había recorrido por el desierto junto con los israelitas, ya su edad era avanzada. Entonces las fuerzas se le fueron a Moisés. Y resalta este versículo 11, que cuando Moisés alzaba sus manos, prevalecía Israel. Todo era favorable, todo era viento en popa. El gane iba a ser posible mientras el varón Moisés tuviera las manos en alto hacia nuestro Dios. Pero dice ahí que cuando las bajaba, prevalecía Amalec. Es decir, que si alguien mantiene sus manos en alto, ¿verdad? Al rato de tenerlas así cierto tiempo, se va a cansar y las va a bajar, y denotando la falta de fortaleza en sus brazos, da unas muestras de cansancio. Eso es tal vez para una gente joven, y ya para una gente anciana es más todavía el tiempo que permanece con sus brazos como caídos. Entonces, el anciano Moisés alzaba sus manos, prevalecía Israel, pero cuando las bajaban, prevalecía Amalec. Nos da esa ilustración en Dios con respecto a este versículo 11, que si prevalecemos nosotros también, ¿verdad? En el Señor, todo es ventaja para su pueblo. Mantener nuestros brazos espirituales hacia el cielo, ¿verdad? Es una ventaja. Prevalecerá Israel. Pero si desmayamos, que la fuerza nos falte, entonces se dan desventajas en nuestra vida. Vemos que nos está haciendo falta algo. Notamos en nuestra vida una disminución de lo que es Dios, intentando hacer nuestro camino. Después de andar cierto tiempo en la vida cristiana, el cansancio se deja sentir en la vida del cristiano, en la vida del creyente. Probablemente se manifiesta en dos maneras. Uno, el cansancio por hastío, por aburrimiento en la vida cristiana. Y esto conlleva a un peligro de retroceder y darle ventaja al enemigo. Dos, el cansancio por el desgaste en el trabajo, en la obra del Señor, sintiendo que el enemigo pone trabas a la obra, sintiendo que hay obstáculos al desarrollo de la iglesia y a la fuerza que usa para cumplir y honrar el reino de Dios en la tierra. Entonces,
tenemos dos situaciones que generan el cansancio en la vida del cristiano. Uno que proviene de sí mismo, que denota la apatía, que denota el desapego a la vida cristiana, que denota la negligencia, podemos decir, hacia la vida cristiana, y siente aburrimiento por todo lo que es cristiano. Y segundo, porque tal vez se excede en el trabajo, en la vida cristiana, pasa su tiempo leyendo, pasa su tiempo orando, pasa su tiempo extendiendo el evangelio y siente el desgaste. ¿Cuál de las dos está sucediendo en nuestras vidas? ¿Cuál de las dos pudiera estar sucediendo en nuestras vidas? Y es natural que el cristiano llega a un momento en que siente un tipo de cansancio. La cosa es reconocer, ¿verdad? Reconocer qué es lo que está pasando en nuestras vidas. Si nos sentimos débiles, cansados, ya veremos que Dios tiene una solución. En el versículo 12 de Éxodo 17 dice la palabra: y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. O sea, tuvo la ayuda de Aarón y Hur. Tuvo la sabiduría que le dio Dios a Moisés de llevarse a este par de varones, a su hermano y a Hur, a Aarón y a Hur, para que estuvieran con él en el collado, en la cumbre del collado. Como se cansaban, pusieron una piedra para que se sentara ahí Moisés. Y ellos, Aarón y Hur, tomaron los brazos sosteniéndolo en alto para darle firmeza. Notamos aquí que la ayuda es muy importante dentro del pueblo de Dios. No puede ser la obra de una sola persona, sino que todos tenemos que colaborar, todos podemos colaborar en el progreso de la iglesia aquí en la tierra. Moisés se llevó a Aarón y Hur, y en la lucha, en la batalla, él no pudo resistir. ¿Por qué? Porque estaba debilitado, estaba anciano y se cansaba. Y vemos que cuando alzaba sus manos, Israel prevalecía. Y si bajaba sus manos, Amalek prevalecía, el enemigo. Entonces, Aarón y Hur, que fueron sus ayudas idóneas en ese momento, hicieron que sus brazos estuvieran en alto para que Dios diera la victoria a su pueblo. Es necesario entonces la ayuda dentro de la iglesia de todos los que estamos en el pueblo, de todos los que nos consideramos miembros de la iglesia. La Biblia también dice algo importante. En Isaías 40, versículo 29 al 31. Dicen: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios esfuerza al cansado. Por eso mencionaba que qué clase de cansancio podremos tener en este momento, a esta altura de la vida cristiana. Después de un año de pandemia, ¿qué cansancio podemos tener? ¿Qué esfuerzo hemos hecho? Habrá alguien que se habrá aburrido, pero dice la palabra que Dios esfuerza al cansado y multiplica las fuerzas al débil. Y los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Serán renovados en su fuerza. Versículo 13 de Éxodo. Éxodo 17. Dice: y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y
Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Josué deshizo a Amalek y quitó toda memoria de él de debajo del cielo. Con la ayuda de Dios, con la fuerza de Dios, con la renovada fuerza de Dios sobre Moisés, es que sucedió todo este milagro. Dios nos renueva para vencer, para continuar, para que Él siga siendo nuestro centro de adoración, para que Él siga siendo adorado. Dios nos conoce en todo nuestro estado, pero es necesario que vayamos donde Él a pedir que renueve nuestras fuerzas. Vamos a leer el versículo de Apocalipsis 3:8. Dice: yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aunque tienes poca fuerza, dice, llegamos a un momento en que las fuerzas se van, las fuerzas son pocas, pero has guardado mi palabra, dice, y no has negado mi nombre. Has guardado mi testimonio, has guardado el testimonio de Dios. Quizás habrá un momento adelante en la vida en donde necesitaremos hacer una exagerada fuerza en el reino de Dios. De alguna manera, no sé, como la ilustración al principio, el niño haciendo fuerza y no lograba mover la piedra. Hasta que pidió la ayuda del padre, del papá, logró mover esa piedra. Pero llegaremos a un momento en que nos faltan fuerzas. Queremos abandonar la iglesia, queremos dejar el ministerio, queremos dejar las actividades que hacemos para glorificar a nuestro Dios. Pero ese es el momento que necesitamos para acercarnos a Dios y pedirle que renueve nuestras fuerzas. La Biblia ya la leímos en Isaías, dice que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Dios nos da la fuerza renovada para seguir adelante en su obra. Nuestro agradecimiento es que Dios actúa en la iglesia con su ayuda divina. Vamos a retornar a Isaías 40, que hay algo importante ahí que decir. En el versículo 31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Le sucedió a Moisés eso. Podemos finalizar reflexionando de la siguiente manera. Acerca del cansancio, acerca de la necesidad de renovar nuestras fuerzas. Si alguien se siente cansado, pida a Dios que renueve sus fuerzas. Si alguien se siente alejado, pida a Dios que lo reciba. Por fin Él es nuestro Padre Celestial y nosotros sus hijos. Él nos recibirá. Si alguno se siente firme, con ánimo de seguir, ruegue a Dios que así lo mantenga siempre dentro de su voluntad. Lo fundamental es orar a Dios por su ayuda y no lamentarnos de nuestra triste condición alejada de Él. Podemos hacer una pequeña oración pidiendo al Padre que nos ayude. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra esta mañana y te rogamos tu bendición para cada hijo, por todos aquellos que se acercan a ti en esta mañana. Te pedimos que renueves nuestras fuerzas como las del búfalo, que cada una de las familias que están viendo este video, Señor, puedan ser renovados en el Espíritu por tu palabra, Señor. Gracias. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por estar pendientes de todos estos mensajes, por estar siempre bendiciendo el nombre de Jesús. Sigamos adelante. Hasta pronto.